Buenos días. Hay cosas de las cuales es más fácil hablar que vivir, sobre todo si se plantean en el marco de un ambiente académico como el nuestro. La propuesta de predicación acerca de los valores institucionales marca una agenda muy compleja para nosotros. Definir los valores de la institución en algún sentido es fácil. El desafío está en la práctica. ¿Cómo los vivimos? Esa sería la pregunta básica de nuestra reflexión en esta mañana. Y cuando hablamos de amor, cuando hablamos de amar, tenemos que decir que definitivamente las palabras no son suficientes. El amor no es algo subjetivo. Podemos definirlo teológicamente. Podemos crear un marco teórico, analizarlo desde la perspectiva del Antiguo o del Nuevo Testamento, mirar cómo se desarrolla a través del relato bíblico. ¿Cómo lo define Pablo? ¿Cómo o cuántos términos usa Juan para describirlo? ¿Cómo se desarrolla el concepto en el marco de la iglesia primitiva y de la historia de la iglesia? Volvemos al mismo principio. Cualquiera sea nuestra reflexión, necesitamos pasar del plano conceptual a la vida. El amor es simple. En mi caso, por ejemplo, generalmente se levanta entre las 5 y las 5:30 de la mañana. Me prepara un café y se acerca y me da un abrazo y un beso en la frente. Bueno, tiene espacio para darme el beso. El amor me sonríe y me dice papá. Y hay que decir que en ese aspecto, ese amor se ha robado mi corazón. La pregunta es, ¿cómo lo podemos definir desde la perspectiva bíblica? Y cómo, a la luz de esa definición, a la luz de esa descripción, podemos llevarlo a la práctica. No solamente dejarlo en el aspecto mental, filosófico y reflexivo. La primera carta del apóstol Juan es una carta que desarrolla de una manera preciosa el tema de la comunión entre Dios y el creyente. Presenta diferentes conceptos de la vida en comunidad y exhorta de manera enfática que la vida cristiana, que el caminar con el Señor no se limita exclusivamente a las palabras, trasciende del dicho al hecho. Juan nos regala una descripción muy objetiva del concepto de amar, de lo que es el amor. Y en esta mañana yo quiero invitarle a observarlo en uno de los apartes de su primera carta. Capítulo 3, versículos 11 al 18. Porque este es el mensaje que han recibido desde el principio, que oyeron desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y no se maravillen, hermanos,
si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es un homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El que tiene bienes en este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. La descripción que Juan nos presenta del amor arranca con una declaración. El amor es un mandamiento. Los versículos 11 al 15 desarrollan la idea de que el amor es algo que se ha recibido a manera de mensaje, a manera de mandamiento, y que no es una alternativa de vida para el creyente. No es una cuestión opcional, no es algo que nosotros podamos decir queremos o no queremos llevarlo a cabo. De acuerdo al desarrollo del concepto, es una característica de aquel que ha conocido a Dios. El mensaje se centra en el gran mandamiento. Cuando uno de los fariseos le hizo la pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús citó de manera directa Deuteronomio capítulo 6 y hace una alusión a Levítico capítulo 19. Ambas realidades en el marco del amor. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan, en su evangelio, en el capítulo 13, después de la reconocida escena del lavamiento de los pies, invita a sus discípulos a reconocer un nuevo mandamiento, que en realidad no es tan nuevo. Si nosotros evaluamos nuevamente la realidad del Antiguo Testamento, el amarse los unos a los otros, como se relaciona en el versículo 34, es algo que ya debe ser claro para el creyente. Este es un nuevo mandamiento, o mandamiento nuevo les doy. Ámense los unos a los otros. Como buenos maestros de la ley, nosotros, por no decirnos de otra manera, fariseos puede ser un buen término. Podemos definir el amor, interpretarlo y hacer teología de ese mandamiento. Podemos invitar a los hermanos a sentarnos en una mesa, en la cafetería o en la biblioteca, o en un grupo de estudio de los salones del seminario y programar una tertulia teológica, definir, parametrizar el amor. De hecho, aquellos que le hacen la pregunta, o aquel hombre que le hace la pregunta a Jesús acerca del gran mandamiento, en el fondo de su corazón busca ponerle una trampa para tentarlo y acusarlo. Es absurdo. Su reflexión teológica es simple. Bien has dicho. Ese es el gran mandamiento. Pero ¿qué sentido tiene definirlo? ¿Qué sentido tiene conceptualizarlo? Juan es sumamente objetivo en esta primera parte del texto al proponernos que el amor se hace evidente en la acción.
No sean como Caín. Y pareciera ser que el contraste es demasiado grande. Pareciera ser que la opción está entre amar o odiar. Caín era del enemigo y mató a su hermano. Pero si nosotros podemos entender el marco referencial, entendemos que el aborrecer al otro, el odiar al otro, implicaría no solo una señal de desamor, sino una implicación de acabar con la vida del otro. El que no ama permanece en la muerte. Así que esta realidad que plantea el mandamiento de amar provee identidad con el Dios que es amor. Si nosotros continuamos leyendo la carta, el resto del capítulo 3, el capítulo 4, podemos entender que la relación directa que plantea el autor está en que si Dios es amor, si nosotros tenemos una identidad con Él, si nos identificamos con el Dios de amor, por lógica debemos amar. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo experimentamos el mandamiento? El amor se describe en esta primera parte como un mandamiento que debe llevarse a cabo. Sin embargo, la descripción se quedaría corta si lo dejamos hasta ahí. Juan va un poquito más allá y en el versículo 16 nos dice que el amor no solo es un mandamiento, sino que el amor tiene un modelo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. El mandamiento no se limita al concepto, proviene de un modelo extraordinario, de un amor extraordinario. Jesús aparece en la escena de lo que está desarrollando Juan en su texto como modelo de entrega y sacrificio. Él, Jesús, se negó a sí mismo, dejó su gloria, se hizo hombre, vivió como siervo, entregó su vida para dar salvación. Una vez más, el capítulo 13 del Evangelio de Juan, en el versículo 34, no solo dice ámense los unos a los otros, sino que en ese mismo marco del servicio y de entrega y de sacrificio de parte de Jesús, les dicen como yo los he amado. Él es el modelo de amor. Él es el referente de vida, de entrega, sacrificio, compasión y servicio por los otros. La manera en la que yo he amado se convierte en un punto de referencia para que ustedes también se amen. Finalmente, Juan define el amor no solo desde el concepto de un mandamiento, de el modelo en la persona de Jesús, sino desde la manifestación, la acción. El amor se manifiesta, se demuestra, no se queda en las palabras. El que tiene bienes en este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. El amor se hace vida en la práctica. El ejemplo del texto nos demuestra que nosotros demostramos que amamos si hay manifestaciones objetivas de amor. El amor jamás es indiferente ante la necesidad del otro. El amor se da. Por eso,
en el mismo versículo 16, en la segunda parte, la exhortación toma más fuerza. Así como Él se entregó, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí no está hablando de sentimentalismo barato ni de simples emociones. Está hablando de amor, de entrega, de sacrificio, de darse por el otro, de entregarse por el otro. Está hablando de hacer realidad, de hacer viva la imagen del amor. La semana pasada, en la iglesia donde el Señor nos ha permitido servir a mi esposa y a mí durante algunos años, vi quizá una de las expresiones de amor más profundas, las que hacía mucho rato no veía y no tenía la experiencia de verla tan de frente, tan cara a cara. Este ejemplo que voy a utilizar acá lo he utilizado en otros momentos desde la semana pasada porque en verdad impactó mi vida. Un grupo de muchachos de un grupo misionero llamado Visión Global programó una brigada de salud y odontológica en el sector donde la iglesia se encuentra. Nosotros trabajamos en la Comuna 4, sector de Santa Cruz, nororiental, parte nororiental de Medellín. La brigada se programó para diferentes sectores y nosotros tuvimos el beneficio de que en la iglesia se llevara a cabo la brigada. Y lo que más me impactó, lo que más causó impacto en mi corazón en medio de la venida, la llegada de esta brigada, fue enterarme en el desarrollo del proceso que son personas de diferentes partes del país y algunos del exterior que quisieron estar en esa campaña, en esa brigada durante toda la semana en diferentes partes y que en ese proyecto ellos mismos tenían que pagar para estar dentro del proyecto. Ellos mismos, quienes venían de lejos, por ejemplo, pagaron sus pasajes, pusieron dinero para acompañar la misión. Verlos servir en el contexto de la iglesia, en donde hay personas de muy escasos recursos, verlos atender personas en salud, en odontología, verlos acompañar ese proceso, darles medicamentos, orar por ellos, evangelizarlos y saber que lo hicieron sin esperar nada a cambio y no solo eso, sino dando mucho más de lo que uno pudiera esperar, es una demostración clara y evidente del amor que se hace realidad en la vida de los creyentes. La comunión de creyentes con Dios y de creyentes entre creyentes se vive amando de verdad, no solamente con las palabras. Amar es aplicar el evangelio de Jesús. Y por eso el versículo 35 del capítulo 13 del evangelio refuerza el concepto del amor. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ese será el sello característico de ustedes como iglesia. Tuve la oportunidad de pasar por este seminario como estudiante hace ya varios años. Una de las experiencias más significativas que el Señor me ha regalado en mi vida. Compartir el salón de clase, tener la oportunidad de conocer profesores con una calidad impresionante desde el punto de vista humano, desde el punto de vista académico. Fue una de las bendiciones más preciosas que el Señor me regaló. Sin embargo, cuando rebobino hacia el pasado y recuerdo parte de ese paso por el seminario, tengo que decir con mucho dolor que
una de las realidades que experimentamos nosotros, y en eso me tengo que incluir como parte del salón, del grupo en el que estuvimos trabajando durante 5 años en la institución, fue que en muchos momentos nosotros como grupo fuimos escasos en hacer objetivo el mandamiento de amarnos los unos a los otros. En medio de las luchas y las dificultades de otros, en el aprendizaje, en el avanzar, en el desarrollo de la academia aquí en el seminario, muchos de nosotros fuimos indiferentes frente a eso. Y no lo estoy diciendo como un acto de contrición, simplemente. Es algo con lo cual he cargado durante años y ha sido motivo de oración y de petición de perdón delante del Señor. Pero es una realidad de que muchas veces como comunidad lo que nos caracteriza no es la entrega hacia el otro, sino el egoísmo, el pensar de manera simple en uno mismo y no en el otro, en no caminar juntos los procesos, en mirarnos con desconfianza y no entregarnos los unos a los otros al servicio como el Señor lo hizo. Comencé diciendo que una de las cosas más difíciles del concepto es precisamente vivirlo. Muchos de nosotros hablamos de amor y experimentamos el amor en el que tenemos más cercano. Yo les decía que el amor se presenta en mi vida, en la vida de mi esposa, de mi hijo, de mis hijos. Bueno, todavía el otro no sabe que me ama, pero me ama. Pero ¿qué del otro? ¿Qué del que no tenemos tan cerca? De aquel que quizás es muy diferente a nosotros o con el que tenemos diferencias. ¿Qué de el hermano de otra denominación, de otro contexto cultural, que llegó de otro lugar? ¿Cómo expresamos y vivimos el amor? ¿Cómo lo volvemos objetivo? Hay un texto que a mí me gusta mucho traer a colación cuando hablamos del amor. Es un texto que todos conocemos. Primera de Corintios, capítulo 13. No tiene que ir hasta allá. Usted sabe qué es lo que dice y dónde está. Ese texto plantea un modelo de amor casi inalcanzable para nosotros. ¿Sí? Lo he escuchado en predicaciones de bodas. Y claro, cuando los dos llegan con esa cara de ponqué y se paran frente al pastor y van a decir sus votos, y se les plantea esa realidad de que el amor es benigno, de que el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo, y se miran ahí y dicen, sí. Después de 14 años de casado, uno se da cuenta que el amor a veces sí es muy jactancioso y que muchas veces busca lo suyo. Pero hacer una lectura de Primera de Corintios capítulo 13 en ese marco, en algún sentido, es fácil. Si la expectativa es precisamente con la persona que voy a compartir mi vida, a quien tengo un amor profundo y con quien comparto o voy a vivir mi vida, en algún sentido eso es fácil. Pero cuando uno lee Primera de Corintios capítulo 13, en el contexto de lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, en medio de las diferencias que se marcan en el capítulo 12, en medio del orden que se debe llevar a cabo con relación a los dones espirituales que se desarrolla en el capítulo 14,
Entender Primera de Corintios en la mitad y saber que ese amor del cual habla Pablo en ese texto, que todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta y nunca deja de ser, es un amor que se da en medio del contexto de iglesia, en medio del contexto de hermanos o entre hermanos, es diferente. Yo puedo amar a mi esposa, que me aguanta todos mis caprichos y pataletas, pero amar a ese nivel al otro, aquel con el que pocas veces hablo, aquel con el que pocas veces entro en diálogo y en relación, aquel con el que tengo diferencias, con el que hemos tenido discrepancias. Ahí se complejiza el llamado de amarnos al nivel que plantea Pablo en el texto. El amor es un mandamiento. Un mandamiento que debe llevarse a cabo en medio de nuestra vida. El amor tiene un modelo. Cristo Jesús. Modelo de entrega y sacrificio. El amor se manifiesta. No se queda en las palabras, no se queda en los abrazos, no se queda en los sentimientos. Se hace evidente cuando me desprendo, cuando me entrego, cuando sirvo, cuando amo de la misma manera que Cristo me amó. El amor es un desafío para esta institución, pero es un desafío para cada uno de nosotros. ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias por la oportunidad de venir una vez más a esta institución preciosa, a la que le debo tanto, Señor, en muchos aspectos. Pero sobre todo, gracias por invitarme y exhortarme a través de tu palabra a venir delante de mis hermanos y proponer desde la Escritura un desafío tan enorme para todos nosotros como comunidad del seminario. Hablar del amor es fácil. Vivirlo es el verdadero desafío. Tener claro el concepto y profundizarlo es algo relativamente sencillo. Traerlo a la práctica, llevarlo al día a día en nuestras relaciones, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de servir, ese es un verdadero desafío. Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo que nos permitas no solo tener un concepto claro de este valor institucional, que podamos recordar en todo momento que es un sello real de nuestro cristianismo, de nuestra identidad contigo, Señor, que es parte de la identidad que nos reconoce como discípulos tuyos, Jesús. Gracias por invitarnos a reflexionar en cada uno de los valores de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia. Pero sobre todo, Señor,
invítanos a que de la reflexión vayamos a la acción. Este espacio se presta para reflexionar, pero creo que el desafío fundamental se centra en la vida. ¿Cómo lo vivimos? Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des de tu amor para poder amar y servir a los otros de la misma manera que tú nos has amado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.